Amigas, amigos, estamos aquí con Jaime Becerril Romero. Romero. ¡Ay, qué bien! Licenciado, maestro, 26 años de funcionario público y hoy en día las mejores hamburguesas del mundo, De la ¿verdad? región, De claro la que sí, región. claro que sí, gracias. Pues Buenas tardes. adelante, preséntate un poquito para quien no ha visto pues ya todas las transmisiones que tenemos en 21 Vecinas Digitales. Claro que sí, gracias, buenas tardes. Mi nombre es Jaime Romero de Cerril. Yo soy licenciado en Ciencias Políticas de Administración Pública, soy maestro de Administración y Políticas Públicas. Estudié en la Universidad Autónoma del Estado de México y me estudié en la Universidad de Guanajuato. También tengo por ahí un posgrado en Contraloría, lo que es control gubernamental, y lo que es auditoría también al sector público. Y finanzas, que son las áreas en las que me he desempeñado a lo largo de estos casi 20 años de vida profesional. Actualmente me dedico a la consultoría, tengo un espacio propio de consultoría, seguimos trabajando para gobiernos, pero ya de forma directa, como prestador de algunos servicios, nos llegan a solicitar. Y como les decía, hace ya casi un mes, iniciamos por ahí un emprendimiento de unas hamburguesas aquí en la casa de ustedes, por el Día de Independencia, Con la receta con la secreta. receta secreta, fórmula secreta, Dana, y nos ha ido excelentemente bien. Muchas gracias entonces que nos días han que vienen hecho de el favor noche. de visitar y de recomendar. Estamos muy agradecidos con todos, gracias a Dios por sus bendiciones y por la preferencia de todos ustedes. Y pues bueno, entrando un poquito en materia, La fecha. llevamos ya, esta es la tercera. Sí, no, esta es la tercera, se supone que aquí terminaríamos las bebidas. Ay, es que le dijimos una botellita de 250 mililitros de agua que nos regaló el compañerito de ayer. ¡Ay! Vino el amigo a hablar de derechos humanos de las personas con discapacidad, pero yo creo que la discapacidad la tenemos nosotros porque siempre invitamos un compañero y nunca le di un vasito de agua. Ve nada más qué barbaridad, pero hoy sí, invitamos de lo que nos invitaron. Adelante. Entonces, estábamos hablando acerca de lo que es la cultura cívica, la responsabilidad de los ciudadanos para con el gobierno, la participación organizada, los mecanismos de participación ciudadana. Y específicamente íbamos a abordar en la parte de cultura cívica 5 puntos, de los cuales hemos abordado varios. Originalmente empezamos con deliberación pública, participación informada, vamos a continuar con control ciudadano, respeto a las reglas, pluralismo, inclusión y corresponsabilidad. Espero que nos dé tiempo de ver todo esto. Pero bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a hablar ahora de control, lo que es control ciudadano. El control ciudadano no es que alguna instancia o gobierno ejerza control sobre la gente, sino se refiere a los procesos de control ciudadano sobre las actividades de gobierno. Sería algo como administrativo. Son como los COSICOVIS, como los comités de control Pero y en este caso, vigilancia. el ciudadano es el que apoya para este control, Es correcto, pero tiene que estar organizado. O sea, no es que siguiendo yo ciertas quiero, reglas, exactamente. siguiendo Las ciertas reglas reglas. están, por ejemplo, de los comités ciudadanos de control y vigilancia, los COSICOVIS, están en la ley orgánica municipal. Entonces, con base en este ordenamiento, se organiza la gente, constituyen los comités, y cuando hay algún tipo de, digamos, públicas o de actividades de gobierno, se constituyen para la evaluación tanto del impacto como de los recursos que se aplicaron. Entonces, vamos a partir de la definición del control ciudadano de la capacidad y el derecho de la sociedad para vigilar, observar, evaluar y exigir cuentas a quienes ejercen el poder público. Es una expresión concreta de la soberanía popular. Es decir, nosotros tenemos el derecho, todo el derecho de exigirle al gobierno cuentas, pero tiene que ser a través de los mecanismos institucionales. Y en este caso, como lo dice la ley, ¿no? O sea, no se te puede aplicar ninguna ley que no esté regulada, que no haya sido consensada por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, pero en este caso es un marco administrativo el que hace el COSECOVI, es un marco del gobierno del Estado quien da estas reglamentaciones. Aquí en el Estado sí, y estaba de la municipal. Esto quiere decir que pasó por Cámara de Diputados. Totalmente el Congreso local. Entonces, por eso goza de legalidad. ¡Ah! Y aplicación. Entonces, el poder democrático no debe ejercerse sin supervisión social. Hemos llegado a un punto muy interesante donde es ya casi una obligación del ciudadano
una obligación, más bien la obligación del gobierno, establecer los canales mediante los cuales el ciudadano pueda participar activamente. Pero regresamos al tema, la ciudadanía organizada, debe de estar organizado. La ciudadanía no solo elige al gobernante, también debe dar seguimiento a su actuación. ¿Sí? Es un compromiso también de estar vigilante de las obras, de los recursos que se ejercen. Controlar no significa obstaculizar, sino vigilar para garantizar la legalidad, transparencia y la eficacia de los recursos. El control ciudadano pretende prevenir los abusos del poder, detectar corrupción o irregularidades, asegurar el uso adecuado de los recursos públicos, exigir el cumplimiento de compromisos y responsabilidades. Recuerda que por ahí se puso de moda en algún momento de la vida, en la campaña firmaban compromisos ante notario público, un avión, aeropuerto que se terminó siendo un gran estanque de patos, ¿no? Ya de por sí era, y acá nada más con los años se comprobó que ahí no podía quedar. En fin. ¿No? Ese tipo de cumplimiento de compromisos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de control ciudadano? Es decir, ¿cuáles son los canales mediante los cuales nosotros los ciudadanos podemos ejercer ese derecho de control, de supervisión, de vigilancia de las obras y de las acciones del gobierno? Pues es a través de solicitudes de acceso a la información, es a través de la Contraloría Social, que son estos códigos que acabamos de platicar, las denuncias ciudadanas, la observación electoral, también los observadores electorales que están ahí vigilando las elecciones, las urnas, que ya no haya... ¿Qué horas son de los embarazadas? Ahora son los tres poderes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial en manos del pueblo. Del pueblo, ¿no? Artículo 39 constitucional. Adelante, por favor, maestro. Seguimiento de obras, programas y presupuestos, y la participación en comités ciudadanos o de vigilancia. Fíjate que yo me detengo aquí, o te pido que te detengas para decirles que muchas veces no estamos de acuerdo con algo que hace o deja de hacer el gobierno, pero esta participación ciudadana de forma metódica, organizada, legal, te permite llegar a un estado de conciencia. Bueno, se logró hasta aquí, porque hasta aquí lo permitió el presupuesto, porque hasta aquí rindió sin que hubiera corruptelas. O sea, te ayuda a descansar, ¿no? Como ciudadano. Sí, estás tranquilo y conforme con las acciones. O si estás disconforme, también te da los elementos para que se puedan exigir o dar continuidad a la Contraloría, ¿no? Y a los demás mecanismos que haya para que se sancione a quien haya abusado del recurso público. Correcto. Adelante, por favor. Ahora, hay algunas condiciones para que estos mecanismos puedan funcionar. ¿Cuáles son estas condiciones? La primerita que hemos hecho mucho, y uno personal mucho hincapié desde el inicio de las pláticas, la que tiene que ser a través de ciudadanía organizada. Preferentemente, asociaciones de vecinos, mesas de fraccionamientos, asociaciones civiles, etcétera, ¿no? Que son beneficiarios de una X o Y acción de gobierno y que detectan una irregularidad y que a través de ellos así toma más fuerza que si va una persona solita, ¿no? Hemos hablado de legalidad. ¿Cómo conformas o cómo confirmas que eres parte de una mesa directiva? Pues la mesa directiva tiene que constituir, tiene que haber un acta, tienen que firmar los vecinos que están participando. Entonces la firma de los vecinos es lo que te da legitimidad y legalidad de que tú eres el representante o que eres parte de esa mesa cuando firmaste para elegir un representante. Muy bien, adelante, por favor. Entonces, esa es una, ¿no? Ciudadanía organizada, información pública accesible, es decir, para que yo pueda ver cómo están funcionando, cómo están ejerciendo los presupuestos, pues tienen que estar publicados los presupuestos, ¿no? Definitivamente. Instituciones abiertas a la rendición de cuentas, es decir, que las instituciones públicas también tengan canales para recibir esas quejas, buzones de denuncias, un portal o alguna página para poner alguna dirección para emitir una queja, una denuncia. Debe de existir también una cultura de legalidad, que tú lo has hecho mucho hincapié en ello, y una protección a la denuncia y a la participación crítica. Es decir, pues fulanito vecino ya me denunció y ya se quejó, pues ahora no le vamos a dar seguimiento a sus demandas, ¿no? O ahora lo vamos a castigar o a sancionar. O le vamos a aventar un porro, ¿no? Para que le grafique su casa, porque ¿para qué se anda
Sí, sí, aquí es muy importante porque lo que debemos de ver es artículo primero constitucional, que nadie será discriminado por sus ideas, ¿sí? O por sus opiniones. Y en este caso, algunas veces las opiniones no están muy fundamentadas, pero son las opiniones de alguien. Y en este caso, tu información que nos das nos permite tener una opinión más exitosa, mucho más, más basada en propuestas, mucho más sustancial, sustentable. sustentable. Artículo 14 y 16. Muy bien. Motivado y Fundado y motivado. fundado y motivado. Adelante. ¿Qué pasa cuando falta este control ciudadano? La corrupción se normaliza. Porque si el gobierno dice, pues nadie me vigila, nadie me observa, ¿no? Pues puedo hacer y deshacer, finalmente la gente no va a decir nada. Esto nos lleva a otra etapa más grave, que es la impunidad. O sea, ya no hice nada, ya me robé la lana y además nadie me persigue, nadie me denuncia, nadie hace nada. Y después vamos a una opacidad institucional. Como nadie pregunta nada, pues el gobierno no abre canales de comunicación para este efecto. Pues si nunca llegan quejas, pues para qué tengo un buzón de quejas, ¿no? Y después viene una distancia, entre un distanciamiento entre el gobierno y la sociedad, porque platicábamos de la desafección, ¿te acuerdas? Alguien que había sido muy participativo los próximos años o en el resto de su vida va a dejar de participar en estas actividades de rendición de cuentas, ¿no? Y al último, pues la pérdida de la confianza pública. La gente ya no confía en sus instituciones. ¿Y qué pasa cuando la gente deja de confiar en las instituciones? Ah, pues si los vecinos agarramos a un ratero, pues no lo hablamos a la policía, lo linchamos. Y entonces ya es tomar la ley en las propias manos, lo cual pues tampoco está en contra de la ley. Está Sí, todas no, estas, artículo ¿no? 17 dice que uno no se puede hacer justicia por propia mano. Puede uno allegar elementos y datos de prueba, pero en este caso no puede uno ejercer justicia. Es por eso. Sin control ciudadano, la democracia puede volverse meramente formal. La vigilancia social es indispensable para que el poder público permanezca al servicio del interés colectivo. Es decir, tenemos que estar constantemente exigiéndole cuentas al gobierno para que el gobierno se acostumbre a rendir cuentas. Y además tiene la obligación de hacerlo con las leyes de transparencia, ¿no? Pero bueno, aquí se trata también de buscar esos mecanismos para hacer que Eh, esas leyes de transparencia se hagan efectivas. Esta que mencionas pertenece a siete leyes de anticorrupción. Entre ellas está el resguardo de los datos, está esta que hablamos de transparencia y otras tantas para evitar esta impunidad. Correcto. En algún momento las tomaremos si gustan darnos clic en me interesa, darle clic en me interesa, las tratamos. Sí, sí, sí. Bueno, el siguiente punto es respeto a las reglas, ¿no? Que vamos a hablar de él porque se entiende perfectamente bien, pero vamos a precisar algunos aspectos. El respeto a las reglas es una condición esencial para la convivencia democrática. Significa reconocer y cumplir las normas que hacen posible la vida común, siempre dentro del marco de los derechos humanos y de la legalidad. Hay aquí una premisa bien interesante que dice que mi libertad termina donde comienzan sus derechos, ¿no? Y es un principio de legalidad, el respeto. Entonces debemos ser respetuosos con las normas porque son las que dan el sustento a la convivencia y a las relaciones que tenemos entre vecinos, con los reglamentos de los fraccionamientos, Reglamentos internos en el fraccionamiento. con las instituciones a través de los reglamentos que tienen los municipios y con las autoridades auxiliares, ¿no? Y las autoridades municipales. Vamos a hablar solamente de autoridades municipales porque yo hice mi tesis en algún momento sobre políticas públicas. El ciudadano siempre se siente más identificado con la instancia municipal. La más cercana, ¿no? Porque es la más próxima, es la que te da los servicios, es la que pasa la basura, es la que te arregla los baches, es la que te pone el alumbrado público, es a donde vas a tramitar un acta de matrimonio, de nacimiento, a donde vas a pagar tu predial y tu agua. Entonces lo ubica perfectamente el ciudadano, es el nivel más inmediato y de mayor vínculo con la ciudadanía. Entonces, por eso es bien importante que conozcamos bien qué es todo lo que hace el ayuntamiento, ¿no? Y ya lo veremos más adelantito. La democracia no puede sostenerse sin normas compartidas, es decir, que son normas que nos afectan a todos, que nos involucran a todos. Respetar las reglas no es sumisión, sino una aceptación de la vida colectiva
una aceptación de que la vida colectiva requiere límites. O sea, no son una imposición, sino son necesarias para la convivencia. Uh-huh. Y las reglas democráticas permiten resolver diferencias sin recurrir al uso de la violencia. Esto implica cumplir cabalmente leyes y reglamentos, respetar los procedimientos institucionales, reconocer resultados legítimos, ejercer derechos sin vulnerar los derechos de otras personas. ¿Cuál es la importancia? Pues bueno, cumplir las reglas da una certeza de la convivencia social, reduce conflictos innecesarios, tanto con las instituciones de gobierno como con nuestros vecinos, fortalece la confianza entre ciudadanos e instituciones y protege la igualdad ante la ley. Entonces aquí estamos hablando que es un parque común, entonces también es de uso común, cualquiera lo puede usar, pero sería para los, dicen los canales adecuados, para el adecuado uso, ¿no? Para transitar en él, para poder pasear, pero no para depositar basura o depositar el excremento de los perros, pero no para ir a beber alcohólicas, ¿no? Si vas a comer, pues comes y recoges lo que no, ahora sí que tu basura, así como encontraste limpio, así dejas limpio el parque. Esas serían unas normas comunitarias para beneficio de todas, de claro, todos. También te voy a decir que no se trata de obedecer por miedo a una sanción. Dice, ay, no, que si tiro basura me van a multar, me van a sancionar. 1,570 pesos. No es por eso, sino que tiene que ser un acto donde tú pienses que está mal cometer esa acción, ¿no? Donde te concientices que cada vez que dejas una bolsa de basura, fomentas una cantidad de ratas, y si el parque está cerca de una escuela, pues estás invitando a que las ratas vayan a pasar a visitar a los niños, ¿no? Fauna nociva. Bueno, también supone la convicción del valor de la legalidad, la justicia y el bien común. Es decir, la convicción, nosotros tenemos la convicción, la idea, el ideal de que las normas jurídicas nos ayudan a una sana convivencia, a regular, a mejorar una sana convivencia, ¿no? Implica coherencia entre lo que se exige a los demás y lo que uno mismo practica. Fíjate que esta palabra de coherencia, dijiste una muy cercana que es la certidumbre en el texto anterior, y una gran ventaja de sabernos con certidumbre es vuelvo a la misma propuesta, ¿no? Tener la certeza de que lo que el gobierno federal dio al gobierno municipal para una obra se llevó a cabo, y eso te da una certidumbre. Y la coherencia, o sea, lo que dice el gobierno municipal y lo que está proponiendo la ciudadanía, lo que está revisando, y hay una cuadratura, ¿no? Como decimos en contabilidad, ¿no? Que si cuadran las cuentas, que si se están obteniendo los resultados, esto te da una coherencia, una tranquilidad, ¿no? Es correcto. Si yo sé que estoy cumpliendo con las reglas y con las normas, no tengo ningún problema, no tengo que me observen, ¿no? Por ejemplo, yo para cuando dimos las hamburguesas, bueno, yo vine a preguntar a los delegados, oye, tengo esta situación, ¿qué es lo que necesito cumplir con mis vecinos? Oigan, vecinos, tengo esta intención, ¿tendrían algún problema? Yo sé que estoy dentro de mi casa y que no tengo mayor tema, pero sé que puedo molestar a alguien. Entonces, en ese tema de convivencia, decía, oiga, pues primero avisar. No, y la idea tuya de doblar el zaguán para que no obstaculice la banqueta, ¿no? Sí. Porque tienes un vecino que sí abre el zaguán y obstaculiza la banqueta, y entonces hay que darle la vuelta, y como hay un carro estacionado, pues ya quedas en el arroyo del vehículo, de los vehículos. Entonces, le llamaríamos sentido común, ok, pero quien no llega a tener sentido común, de repente se le requiere recordarle la norma, ¿no? Claro. Que volvemos, no es entre nosotros como vecinos, puede ser la subdelegación, puede ser de desarrollo económico o el área de gobernación, Claro. que es la idónea en este caso. Ya cuando hay que dirimir algún conflicto, ¿no? Vamos a pensar. Pues que no atropellen a nadie. Claro, sí, porque no, ya no sí, y te digo, porque es bien curioso, ¿no? Estamos hablando de coherencia, que es similar, pero no es lo mismo que congruencia, pero también esta certidumbre, ¿no? O sea, ¿cómo me conduzco por la vida? Hablaba yo hace un momento con alguien y yo decía que esto era muy parecido a la ética,
pero no, civismo definitivamente es una rama de prácticamente. Adelante. Ahora, ¿cuáles son los problemas que hay cuando no observamos las reglas? Hay una cultura de la simulación. Hago como que hago como que cumplo, pero en realidad no estoy estoy perjudicando a los demás. Normalización de pequeñas ilegalidades. Ah, pues la vecina tira la basura aquí enfrente, yo también la voy a tirar ahí porque ya no le han hecho nada, ¿no? Si a ella no le hacen nada, yo... Empezamos a caer en pequeños actos de corrupción cotidiana, ¿no? Desconfianza en la autoridad de las instituciones y uso selectivo de la ley. Aquí no se trata de que yo, de todas las leyes que me afectan como ciudadano, como vecino, como residente, de los reglamentos de vecinos comunales, que diga, este sí me conviene, este lo voy a seguir, no, este no me conviene. Cuando dicen que no debes tirar basura, no, oye, digo a mi vecino, oye, si no, el reglamento dice que no debes tirar basura. Pero cuando dice que no alterar el orden público, no me conviene porque voy a hacer una pachanga y entonces voy a tener un sonido y todo el tema, ¿no? Entonces, no es selectivo, o sea, la ley aplica sí o sí de manera pareja para todos. Respetar las reglas no significa aceptar pasivamente normas injustas. En una democracia también existe el derecho a cuestionarlas y promover su cambio, pero mediante vías legales pacíficas y participativas y siempre y cuando el espíritu de ese cambio o modificación sea el beneficio de la mayoría. Siempre, siempre en ese espíritu, ¿no? A ver, entonces tenemos el uso de cohetes en cada fiesta. Y los perritos y niñas, niños adultos, ¿no? Que tienen algún trastorno, alguna dificultad por lo auditivo y entonces entran en crisis. Es entonces donde está por encima la costumbre de utilizar cohetes y de llamar la atención así por encima de los derechos de los seres sintientes y de personas, ¿no? Que sí les afecta mucho el sonido, ¿no? Hay ciertas personas de mayores de edad que ya también el oído lo tienen sensible y cuando empieza esta cohetes les causa dolor, ¿no? Claro, pues es una parte de insensibilidad ya también de la gente, ¿no? Una parte egoísta de decir, mientras yo me divierta, los demás pues, no me interesa, ¿no? Entonces ya para terminar, diríamos que la legalidad democrática no se sostiene solo por coerción institucional, sino por una cultura social donde las personas comprenden que las reglas justas protegen la convivencia y la libertad de todos. Es lo que tenemos que entender, que las reglas, las leyes, los ordenamientos, los reglamentos están para proteger la convivencia, no llegar a golpes, no llegar a violencia, por un lado, y para proteger la libertad de todos. La libertad en el sentido de lo que podemos hacer, siempre y cuando no afectemos a otras personas. A tercera persona. Correcto. ¿Quieres que mostremos tu credencial? A ver. Licenciada Dana, ¿nos puede apoyar tantito? Bueno, de este lado, por algún motivo, vas a necesitar un marcador permanente para que le pongas tu firma. No, creo que no soy tan bueno para que salga. Sí, para que la muestres en cámara. Sí, también tenemos aquí la de Martín Ortega López, que también está colaborando con nosotros. Llega otra compañera que era de Digital TV Radio. Bueno, ahorita que nos ayude la compañera a acercarlo. Y sí. Sí, miren, quien les muestre esa credencial está participando con 21 vecinas digitales y en este caso lo que comentábamos, aquí de atrás no nos dice la licenciada. Ok, y ella es la que va a llegar próximamente. Si gustas mostrarla, también le invitamos le dejamos el papelito, nada más acércala para que vea que ya está. Nuestra querida amiga hoy, Cecilia Selene Zacarías García, que también colaboró con nosotros cuando estábamos en Digital TV Radio y hoy vamos a incorporarla aquí con demás programas ya en plataforma, porque ella está ahorita en Ciudad de México. Ok, bueno. Adelante. Pues ya, seguimos con la labor periodística. Y de informativo, ¿no? Es que nosotros tenemos una entrevista de 1 hora
y definitivamente se requiere de preparación. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca del pluralismo. El pluralismo es el reconocimiento de que una sociedad está compuesta por personas y grupos con distintas ideas, identidades, creencias, intereses, formas de vida y en general visiones diferentes del mundo. En democracia la diversidad no es un problema que debe eliminarse, sino una realidad que debe ser reconocida y gestionada. El pluralismo acepta que no existe una única forma legítima de pensar o vivir. Implica convivir con la diferencia sin convertirla en enemistad. Tú sabes, por ejemplo, hablando de temas religiosos, que por ejemplo Israel con Gaza y con Palestina llevan años estamos en la torre, ¿no? El otro día estaba viendo un reportaje muy interesante de Jerusalén, y en Jerusalén viven personas de religiones diferentes y conviven, van a la escuela, los niños juegan fútbol y no tienen ese problema. ¿Por qué en un lado se pelean y por qué en otro lado no? Por el territorio. Está peleando por el territorio, desde luego. Tenemos un México que le quitan el 50%, unos protestantes cuáqueros a unos católicos, ¿no? Y tuvimos el caso de estos compañeros que eran católicos, los irlandeses, y terminan pasándose al lado mexicano para tratar de defender, ¿no? Los San Patricio. Sí, San Patricio. Entonces, esta situación de las ideas religiosas en México, precisamente para evitar los conflictos, se permite que todas estén y estamos en un estado laico, donde no es únicamente la religión católica o los protestantes o musulmanes o mormones o X quienes están. Ahora sí que están todos los grupos y todos tienen el derecho a profesar su religión sin ninguna discriminación, pero con la obligación de cumplir los derechos humanos. Bueno, a lo que iba yo es que, por ejemplo, Israel con Gaza y Palestina como países bombardeándose y peleándose toda la vida. Y la gente que vive en Jerusalén, específicamente en esa ciudad, de las tres religiones que son musulmana, judía y cristiana, conviven armónicamente por una razón, porque viven en el mismo lugar. Entonces ya entendieron que debe de haber una sana convivencia, que las broncas no son con ellos, están afuera. Es muy interesante, se voy a pasar el link para que vean los Sí. Bueno, en sí la democracia entonces no es un problema a eliminarse, sino una realidad que debe ser reconocida y gestionada. Gestionada en el sentido de darle el tratamiento, hacer los procesos, habilitar los canales para que todas las opiniones puedan ser escuchadas, ¿no? El pluralismo acepta que no existe una única forma de pensar o vivir, implica convivir con la diferencia sin convertirla en enemistad, exige una tolerancia activa, y hablamos de tolerancia, si te acuerdas, de escuchar a los demás, de entender las opiniones, de estar abiertos, receptivos a poder cambiar nuestra opinión incluso, si hay una razón de peso que nos pueda de alguna forma mover, disposición al diálogo entre perspectivas diferentes y, fundamental, rechazo a la discriminación y a la exclusión. Ah, pues tú no eres de mi partido, de mi color, no, a ti no te hago caso, no, pues ya para allá, ¿no? No, todas las opiniones son importantes. ¿Y qué es lo que pasa con un adecuado pluralismo? Pues se enriquece la vida pública, se amplía la discusión democrática, se enriquece por diferentes perspectivas y puntos de vista, evita imposiciones culturales, ideológicas o políticas, favorece soluciones más completas a problemas comunes. Fíjate que aquí pluriculturalismo, plurietnicidad, o sea, porque también en este estado de México o en esta parte de Toluca tenemos matlacincas y tenemos el otro grupo que puede ser los otomís. ¿Sí? Entonces, estas plurietnicidades es importante que aceptemos que existen y en la medida de lo posible convivir con ellas. Y este aspecto que yo te decía que mucho pueblo original está acostumbrado al ruido de los cohetes, todo esto sí, pero igual, o sea, debe de empezar a tratarse el tema porque ellos también tienen ancianos, también tienen perritos y también tienen animales de compañía que sufren por. Entonces,
Este punto medio es algo que se tiene que lograr con el diálogo, no con la imposición como lo mencionaste. Claro, hacer conciencia, ¿no? Ajá. Bueno, ahora bien, ¿en qué ámbito se expresa este pluralismo? Pues en la diversidad política, tenemos diferentes partidos políticos, en la diversidad cultural, que tú bien comentas, ¿no? Este, pues, que las culturas originarias, los del norte, los del centro, los del sur, es No, diferente. y hay un conjunto de culturas urbanas hoy en día que ni son punks, ni son Las tribus urbanas new famosas, age, ni son sí, hay tribus urbanas, ¿no? Y en la medida que segregamos o excluimos a alguien, lo acercamos precisamente a que se sienta molesto y a que pueda agredir a los demás que no son como ellos. Y en la medida que podamos tener una sana convivencia, ok, así te vistes, así acostumbras el tatuaje, así acostumbras, ok, pero pues ahora sí que nada más respeta los derechos humanos de los demás y tú puedes seguir vistiendo y tu música y tus, ¿no? claro, diversidad lingüística, religiosa, social y generacional. Esto es bien interesante, fíjate, la La generacional, ¿no? generacional. Y diversidad de experiencia y contextos, diversidad sexual, ya cada quien, Sí. ¿no? Aceptar a la gente, ahora sí que como viene. Yo te comento, fíjate que en la escuela, yo cuando iba a la facultad, había un chavo greñudo, ponqueto, que olía a mota, que nadie le hablaba. Por lo mismo, se ponía a tocar su guitarra y todo el tema. No le hablaba a nadie. Y un día, él llegó tarde, no entró a clase, yo llegué tarde, tampoco me dejaron entrar, estábamos sentados arriba afuera de una jardinera, y empezó a tocar la guitarra y empecé a platicar con él. Y nos dimos bien cuates, y mira qué cuate tan sensible, tan sencillo, tan humano y tan inteligente es este cuate a la fecha, ¿no? Y nadie lo trataba, y yo realmente lo empecé a jalar, a incluirlo en los grupos de los demás cuates, ¿no? Porque este cuate solito, y no le afectaba, ¿eh? Solito hacía su onda, no se metía con nadie. Pero hasta que tuve la oportunidad de tratarlo, me di cuenta que era una persona que valía mucho la pena conocer. O sea, a veces también por discriminar, nos perdemos de conocer a gente que vale mucho la pena, Sí, ¿no? definitivamente. Ahora, ¿qué riesgos se enfrenta hoy en día esta diversidad, esta aceptación? Pues la intolerancia, el fanatismo, la polarización, la discriminación y el desprecio por las minorías. Ese es el gran reto, ¿no? Una democracia auténtica no puede y no debe pretender uniformar a una sociedad. No todos debemos de ser igualitos. Hay una película que me pusieron en la escuela cuando yo estudiaba la licenciatura, que es una película de 1920 que se llama Metrópolis. Si alguien tiene el interés que la vea, y es precisamente de que crean máquinas para gobernar a la gente y conviertan a las personas en autómatas. Todos van caminando igualitos a trabajar, todos salen de la escuela igualitos. O sea, no pretende eso. Una democracia auténtica no pretende que todos los ciudadanos seamos igualitos, ¿no? Pensemos igual, contribuyamos igual, participemos igual, sino que la tarea es crear las condiciones para que todas esas diferencias puedan expresarse y manifestarse y articularse en acciones que sean comunes y que sean de beneficio para todos. Pero ese es el reto del gobierno, ¿no? Y de nosotros a la palabra que tú decías, tolerar, yo podría añadir una que es mucho más compleja, pero muy necesaria, aceptar. Sí, Aceptar las diferencias de los demás nos permite sufrir menos, ¿no? así es. Porque cuando hablas de un fanatismo o hablas de una discriminación es que si no son como yo, si no están como yo, si no creen en lo que yo creo, entonces en este momento yo me molesto, ¿no? Y entonces se me nota y X, ¿no? Entonces esa es la importancia de ir aprendiendo en la vida a aceptar y a tolerar. Así es correcto. Adelante, maestro. Eh, bueno, ya como último dice, el pluralismo nos recuerda que la ciudadanía democrática no exige pensar igual, sino aprender a convivir, deliberar y construir acuerdos desde las diferencias. Ese es el gran reto que tenemos como sociedad. Construir acuerdos de las diferencias. No beneficiar a un grupo, no beneficiar a otros, sino beneficiar a todos. Y para eso pues, tenemos que estar de acuerdo, ¿no? Pero únicamente puedes estar de acuerdo después de un conocimiento previo.
Y esto que estamos haciendo hoy, estas 4 pláticas, o sea, hicimos 3, pero tuvimos 2 introductorias antes aquí en esta subdelegación, donde empezamos a hablar de todo esto que son políticas públicas, de lo que es ciudadanía, y hoy en día hemos aterrizado con esto que has mencionado, que es el civismo, que es la cultura cívica, y todas estas ventajas que nos va ofreciendo, ¿no? Claro. Sí. ¿De acuerdo? Hemos ido de lo general a lo particular y a especificar ya temas muy, muy particulares. Otro tema es la inclusión, la inclusión que viene de la mano del pluralismo. Cuando yo soy plural, soy incluyente, ¿no? Cuando escucho las diferentes opiniones de los demás, pues las tomo en cuenta. Entonces, otro de los valores interesantes es la inclusión, que se refiere a la garantía de todas las personas, sin importar su origen, condición, identidad, tengan oportunidades reales de participar en la vida pública y ejercer plenamente sus derechos. Ya hablamos de grupos vulnerables, de personas con alguna discapacidad, de grupos, de tribus, de todas las Ajá, personas, sí, porque culturas urbanas todos que son nos ciudadanos referíamos. al final del día, ¿no? No basta con declarar que todos son iguales ante la ley, es necesario crear condiciones reales para que esa igualdad pueda ejercerse. La inclusión busca remover barreras que históricamente han excluido a ciertos grupos, ya que la democracia pierde legitimidad cuando algunos sectores quedan fuera de la participación y de los beneficios del desarrollo. Pero aquí bueno, yo nunca he dejado de pensar en las personas en situación de calle, que inclusive al no tener una credencial de lector, al no tener documentos básicos como una acta de nacimiento, no son susceptibles de muchos de los programas sociales, ¿no? Entonces esa exclusión es algo que México a una parte de la población. Debería de haber algún programa específicamente para empadronar a todas las personas en situación de vulnerabilidad, ya que las tienes empadronadas con su INE, con su CURP, con su acta de nacimiento, etcétera, pues entonces sí ya dirigirlas hacia los programas sociales que son de los que pueden ser beneficiarios, ¿no? Sería lo que yo haría en ese sentido. Ya escucharon, ¿eh? Municipio de Toluca podemos ser ¿cómo se llama? Punta de lanza. Una política pública de inclusión social. No, y algo muy importante, aquí yo te puedo nombrar así mis 5 dedos, 5 jóvenes que en su momento dado tú dijiste la palabra, jóvenes inteligentes, lúcidos, con habilidades sociales, pero con un problema, la adicción, el uso de sustancias, y terrible porque unos terminaron en plasticados, o sea, el cadáver lo envuelven y lo echan al drenaje, o sea, han tenido muertes muy, muy emplayados, sí. Entonces, no, o sea, sí es responsabilidad de ellos porque decidieron dedicarse a la calle, decidieron no incorporarse a la sociedad, pero es responsabilidad de nosotros como sociedad que no hemos tenido estos programas, como dices también del gobierno, que no ha habido estos programas para poderlos reinsertar, ¿no? A esta sociedad que ya dijimos, no es una sociedad en la cual se está pidiendo que todos funcionen como autómatas, como máquinas, sí, que se permiten muchas libertades y ejercer muchas creencias, pero sobre todo que puedan vivir sin estas marcas de fentanilo, de marihuana, de excesivo uso de alcohol, de perder la noción por enfermedades psiquiátricas, ¿no? Adelante, maestro. Correcto. Bueno, ¿a qué nos lleva esta inclusión? Pues a un acceso equitativo a derechos, a una participación sin discriminación, a reconocimiento de grupos históricamente marginados, como son muchos grupos originarios, a accesibilidad en espacios, procesos de información y políticas públicas con enfoque de igualdad y no discriminación. Una política pública de plena inclusión social a grupos vulnerables, que hasta donde yo sé no existe en ningún lado, pero bueno, a lo mejor no hay recursos suficientes, a lo mejor es más complicado, pero parece que estamos esperando a que esos grupos vulnerables, aislados, marginados, se acerquen. cometan algún delito. Para el manicomio, a la cárcel. Tú te vas a la cárcel, tú te vas al manicomio, tú al tutelar de menores. Pues entonces, ¿cuál es
oportunidades, igual equitativo, ¿no? Digo, sin agraviar a nadie. No. O sea, Una estamos postura hablando de... teórica. No, estamos hablando de que si no pudo la familia sacarlos adelante, si el padrecito que luego anda ahí, o los grupos de cuarto y quinto paso, los de alcohólicos anónimos que luego andan rehabilitando gente sin dinero, no lo lograron, pues una política de Estado sí lo tiene que lograr porque la seguridad pública, la seguridad social, la seguridad de salud es responsabilidad del Estado. Entonces, por eso ellos entran y esto que mencionas de los grupos más vulnerables es evitar que sigan bajando, que sigan hasta obtener la muerte. Como yo mencioné, o sea, no llegaban a 25 años estas personas. Y te digo, en la que mueren, ¿verdad? Ingresan a los 12, 13 años y ya para los 25. De ejercicio profesional. Ok, vamos a seguir adelante porque me duele. Los grupos que están excluidos, pues, personas en situación de pobreza extrema, de calle, mujeres, personas con discapacidad, pueblos indígenas, jóvenes y personas adultas mayores, personas migrantes, minorías sociales o culturales. ¿Cuál es la importancia de tener una efectiva política de inclusión? Pues ampliar la legitimidad democrática, o sea, realmente la democracia para todos. Quiero mencionar que yo no leí sus diapositivas, ¿eh? O sea, yo estoy hablando de mis vivencias y de mi conocimiento y veo que no precisamente en tus diapositivas. Pueden escribir aquí y ya no, los comunicaría yo con el licenciado si gustan estos materiales de su trabajo de él. Pero si alguien dice, sí, se les pueden compartir y si gustan que esta clase, este tema se dé en una secundaria, en una preparatoria o en una universidad, pues comuníquense con nosotros, ¿no? Tienes tu área de asesorías y pues te ajustas a los presupuestos de ellos porque vivir con calidad es lo más importante. Sobre todo, y si el material está aquí, pues ¿por qué no compartirlo? ¿Cuántos minutos llevamos, licenciada Dana, para no quedar fuera o quedar dentro? Sí. ¿Mande? 5. Adelante, por favor, maestro. Ya para cerrar el tema de la inclusión, la inclusión no es un acto de caridad. No somos incluyentes con los pobres, con los discapacitados. Ya dijimos que esto no es religioso, esto es una obligación humana. Práctica y un derecho de la gente poder incorporarse en estos procesos, ¿no? Y además de derechos humanos, una sociedad más incluyente es una sociedad más justa, más estable y más feliz. Ahora, el último tema para concluir, es que te dejo hablar. Corresponsabilidad entre instituciones y sociedad, que tiene mucho que ver con la parte del control ciudadano. La corresponsabilidad entre instituciones y sociedad significa que la construcción de vida democrática no depende solo del gobierno ni únicamente de la ciudadanía, sino de la acción conjunta de ambos. La democracia es una tarea compartida. La democracia la establece el Estado y la ejerce los ciudadanos y el gobierno a través de las instituciones. Las instituciones deben generar condiciones para la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a los derechos fundamentales. Las sociedades deben involucrarse activamente, exigir, proponer, colaborar en la solución de problemas públicos. Las instituciones, por su lado, deben de garantizar los derechos de las personas, deben de aplicar la ley con imparcialidad, rendir cuentas, ya lo hemos mencionado más de una vez, abrir espacios de participación, también hemos comentado muchas veces, y diseñar políticas públicas que respondan a necesidades reales. Pues si la gente no participa y dice al gobierno que necesita, el gobierno cómo va a saber cuáles son esos bienes y servicios que tiene que ofertar, en qué medida, en qué cantidad, en qué calidad. El papel de la ciudadanía es participar activamente a través de sus foros, a través de los comités vecinales, a través de los canales de comunicación que existen, foros de consulta en su momento, contralorías sociales, etcétera. Informarse, platicábamos también de la sociedad informada, de no irse con lo que ves en el Face, ¿no? Cumplir sus obligaciones cívicas, cumplir como ciudadanos, respetar a nuestros vecinos, vigilar el ejercicio del poder,
contribuir a la solución de problemas colectivos. Esto nos va a ayudar a evitar que toda la carga recaiga en una sola persona o en un solo actor. Fortalecer la confianza pública. Hacemos al gobierno más creíble porque es más cercano. Mejorar la efectividad de las políticas. Ya decíamos, una política cuando es pública, de veras, ¿te acuerdas que platicamos de las políticas públicas que tienen al menos la participación ciudadana en una de las etapas del ciclo de la política? Y esas políticas son las que son más efectivas. Mejora la efectividad de las políticas, promueve soluciones más legítimas y más sensibles. Y algún ejemplo de corresponsabilidad es los programas comunitarios de prevención. Hay muchos programas de prevención, por ejemplo, prevención contra las adicciones en zonas vulnerables, susceptibles, zonas de alta marginación. Hay programas comunitarios de protección civil en zonas de riesgos, de derrumbes, de deslaves, de inundaciones, pero son programas que se hacen conjuntamente entre el gobierno y la sociedad. Los presupuestos participativos, porque ese tema el otro día, ¿te acuerdas? Sí. Los presupuestos participativos, donde la gente decide el destino de los recursos públicos, la colaboración entre escuelas, familias y autoridades, participación de organizaciones en el diseño de políticas públicas. Cuando no existe, pues la ciudadanía se vuelve pasiva, desentendida, apática, las instituciones son cerradas, autoritarias, existe una desconfianza mutua en unos y en otros, porque tú me pides más de lo que te puedo dar y tú no me das lo que te estoy pidiendo. Hay una desconfianza mutua, hay un distanciamiento entre el gobierno y la sociedad, y al final del día el gobierno termina haciendo lo que entiende que es lo correcto y muchas veces no tiene el impacto necesario, ¿no? Entonces, como manera de reflexión final, la democracia no puede funcionar con una sociedad que solo reclama y no participa, ni con instituciones que solo administran sin escuchar. Tiene que haber dos canales de comunicación. La responsabilidad implica entender que el bienestar común es una construcción compartida. La democracia la construimos todos, las instituciones, el gobierno, la sociedad. ¿De acuerdo? Hasta aquí algún comentario. Pues hablaste del artículo Agenda 2030, el 16, que es la justicia social, y hemos visto muchas veces que sin justicia social no habrá paz. Entonces, para que haya esta sociedad, esta comunidad en la cual podamos transitar, vivir con calidad, ver a estos grupos que ya lo mencionamos aquí en este programa tan fuertemente, ¿no? Que son en situación de vulneración porque están en calle, porque carecen de escuela. Es tiempo de actuar y entre todos, dicho de mi presidente municipal, el muerto pesa menos, pero yo siento que eso no es adecuado. O sea, caray, el problema o la solución va a llegar más fácil si entre todos le ponemos ganas, entre todas. Muchísimo. Y todos. Y todos. Y todos. Porque vamos a ser incluyentes para no meternos en crisis. Muy bien. Licenciada Dana, muchísimas gracias por apoyarnos y ya tenemos aquí su credencial del amigo. Gracias. Entrego en sus manos, muchísimas gracias. Adelante, por favor. Hasta luego.